Ha llegado el momento de hacer una pausa y descorchar las mejores conversaciones al alero de un exquisito vino, con historia, tradición y esfuerzo. Les invitamos a escuchar La Onda del Vino, un programa radial dedicado a la industria vitivinícola y enoturística del Valle del Itata y del Biobío. Conversaciones con aroma y sabor. Historias de esas que no se olvidan, porque preservando el pasado, construimos el futuro. Conduce el periodista Cristian Sandoval Cabezas. Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de La Onda del Vino en este día sábado, ya en este mes de marzo, caminando hacia ese otoño que rápidamente se deja sentir, por lo menos acá en la región del Biobío, también en Ñuble. Estamos saliendo a través de la frecuencia 98.9 para todo el Gran Concepción y toda la región del Biobío. Saludar a nuestras amigas y amigos de Ñuble y el Valle del Itata, quienes nos escuchan como todos los sábados a través de la 92.9, y mi querida ciudad de Santa María de los Ángeles, provincia del Biobío, también en Angol y Malleco 91.1. Estamos saliendo para todo el macro valle. También nos pueden escuchar camino a Talca, camino hacia la Araucanía también, y a través de internet www.elconquistadorconcepcion.cl. Yo estoy contento porque en este capítulo vamos a hablar en simple de lo que debiera ser siempre el vino en simple. Y para mí es un honor darle la bienvenida a la cofradía, a esta cofradía radial, a esta cofradía de 6 temporadas y más de 1000 capítulos, a Diego de la Barra, abogado, pero que me llamó mucho la atención los vinos de Diego. Para mí es como este ángel que necesitamos nosotros en el mundo, en este ecosistema de la vitivinicultura, que nos ayude a acercar a ustedes quienes nos escuchan y quienes se están incorporando al mundo del vino como consumidores, ya sea como para descorchar y disfrutar, para descorchar un proyecto, etcétera. Para eso está Diego. Y Diego tiene una red social que ya los invito inmediatamente, se llama Los Vinos de Diego, está en Instagram, y para eso lo invité hoy. Bienvenido, Diego, ¿cómo estás? Muy bien, y ustedes, mil gracias por la invitación y mil gracias a los radioescuchas que ahí nos están escuchando. Espero poder, en el fondo, poder contarles un poquito qué es lo que estoy intentando hacer. Y como muy bien decías tú, acercar este gran mundo del vino, tan existente en Chile y a veces tan, no sé si mirados menos, pero que queda un poquito menoscabado en el fondo hacia el consumidor final, que es un poco lo que yo he querido hacer. Mira, y yo voy a hacerlo bien en simple. Yo sé que me escuchan muchos viñateros y viñateras, pero ustedes me conocen. Yo soy bien en ese sentido, bien transparente y sincero. Yo siento que las viñas y en general la vitivinicultura no emula a lo que hace, por ejemplo, los destilados o la cerveza, que te cuentan en simple lo que hacen, lo que es esto que es sensorial, no lo logran transmitir desde el vino. Entonces, pero tú, con el trabajo que estás haciendo y que me parece espectacular, por ejemplo, tienes publicaciones como El vino en cartón, las 4 cosas que los expertos no dicen, Jugo de uva, la verdad del vino sin alcohol, el vino caro, por ejemplo, suele decepcionar más que el vino barato, por ejemplo, sí, taparrosca, igual mala calidad. En definitiva, estás construyendo un canal de comunicación muy interesante. Háblanos de esto. ¿Qué es lo que buscas? ¿Ser un influencer? ¿Quieres ayudar a alguna empresa en general? ¿Eres un experto? ¿Quieres construir un perfil de experto? Háblanos un poquito de tu historia, amigo. Mira, bueno, de nuevo, me presento Diego de la Barra y hice este perfil de Instagram a finales del año pasado, después de, te diría que un trayecto de unos 3 o 4 años ya consumiendo vino y comprando vino muy regularmente. Uh-huh. Ya de cierta manera me conocía el catálogo chileno, obviamente con excepciones, nunca conoce todo, pero me lo conocía bien. Había probado casi todo lo que se producía, todos los valles, y de cierta manera quería dar a conocer algo que mi grupo de amigos ya lo tenía hecho, que era un poco fomentar esta cultura del vino, la cultura de juntarse en torno a una botella, de encapsular momentos en torno a una botella, hacia otras personas. Transmitir esto que a mí en el fondo me había logrado cautivar del vino particularmente y no de otros alcoholes,
que es esta como capacidad de, lo que decía antes, de encapsular momentos, de encapsular conversaciones, y desde la parte tecnológica también, que eso es otro tema, el capturar en el fondo un momento de la Tierra, que eso ya da otra conversación. Sí. Pero transmitir esto, que es una cosa muy simple, de hecho, o sea, no tiene ninguna ciencia particular en el fondo, el cómo una botella de vino nos reúne y nos puede en el fondo hacer como conversar de ciertos temas, y cómo uno después recuerda esa conversación en torno a esa botella de vino en particular. Eso que no tiene ninguna ciencia en el fondo, se veía muy poco dentro de lo que era la industria en el fondo. O sea, la industria, por un afán en el fondo también de diferenciación y de querer en el fondo como mostrar el propio producto, creo que terminaba alejando un poco al consumidor en torno a el consumidor final. Finalmente lo que habitualmente hace, va a la góndola del supermercado y compra lo que en general siempre ha comprado. Hay súper poco fomento en ese sentido a la industria en general del vino en Chile, porque en Chile, yo estoy convencidísimo de eso, se produce gran vino, y muy variado además. No siempre uno, no es porque sea malo, digamos, pero no siempre se tiene que tomar el Carmener o el Cabernet Sauvignon. ¿Para qué decir en el fondo usted, dentro del Biobío y el Itata, donde se produce mucho más que eso, digamos? Y nada, el objetivo era ese, era empezar en el fondo al consumidor final, y siempre apuntando a él, digamos, hablarle de que el vino es mucho más simple y mucho más bonito en el fondo que solamente un alcohol, y no es algo que uno tenga que ser experto para poder consumir y poder probar cosas distintas. Así es, yo estoy de acuerdo contigo. Y así nace el Instagram. Así, y yo estoy de acuerdo contigo. Yo siento que, y de hecho yo creo que tú convendrás conmigo, que el marketing le ha hecho un flaco favor también a la industria del vino, porque por ejemplo tú lo abordas en tu red social, Los Vinos de Diego, por ejemplo, cuando hablas sobre la gran mentira del vino chileno y cómo evitar que te engañes, donde planteas esta teoría del tema de los vinos, de la palabra reserva, claro, que tú lo planteas como que es básicamente un adorno, y tú lo dices, y eres bien franco, me carga ser esa persona, pero si tu vino de 3 lucas dice lo mismo que uno de 20, algo no cuadra. Y aquí tú justamente al pie de tu publicación señalas que hay que dejar de leer el marketing y no guiarnos por las etiquetas, por muy bonitas que sean, sino más bien mirar el valle, la añada, al productor. En definitiva, el vino tiene que transmitir sinceridad. Cuando uno elige un vino, elige el vino porque realmente uno ya es una aventura entrar al mundo del vino. Yo llevo 6 años haciendo este programa y me he dado cuenta, y con esto te doy el pase, me he dado cuenta que cuando uno conversa con el viñatero, con el productor, cuando uno va a la viña, cuando uno se da el tiempo para degustar ciertos vinos, lo maridas bien, no necesitas ser un experto para definir que este vino es bueno o es malo. Al final te lo dice la calidad del vino y lo que hay detrás, la historia, ¿no? 100% de acuerdo. Yo creo que el camino del vino es un camino de aprendizaje. Y en el fondo tal vez nos hemos quedado en un público que en cierto sentido ya está educado. Cuando ya llevas años tomando, ya años catando y etcétera, uno efectivamente ya, si a uno le hablan de ciertos términos técnicos, uno ya logra identificar de qué es lo que están hablando cuando me tomo la botella. Y está bien, o sea, eso es un público que existe, sin ninguna duda. Pero hay un público que de cierta manera yo creo que hoy en día no está consumiendo porque se siente alejado por ese Exacto. Y creo que hablarle a ese público no es un pecado. Y en el fondo, parte de fomentar la industria y fomentar el consumo es hacerle entender a esa persona que hoy en día no está tomando vino y que está eligiendo otros alcoholes o simplemente no toma, digamos, que puede tomar vino y puede gastarse plata en un vino, no porque vaya a aparentar con esa botella de 20 lucas, sino porque de verdad hay un valor y hay algo valioso en el fondo atrás de esa botella. Hay un proceso enológico muy, muy, muy entretenido, y también porque a partir de eso, en el fondo, se puede descubrir de cierta manera un mundo sensorial, si se quiere, que también es apasionante por sí mismo, digamos. Y el aprender a diferenciar, aprender a catar y aprender también a identificar un buen vino es un proceso súper entretenido. Entonces, en el fondo, creo que es un paso que es súper necesario y que yo espero poder en el fondo aportar a eso desde mi granito de arena en el fondo al mundo del vino en Chile. Yo, mira, llevamos 9 minutos, vamos a ir a la pausa antes, pero solamente quiero decir que en 9 minutos has dicho lo que muchas agencias, muchas viñas demoran, no sé, en años en tratar de convencer o tratar de, más que convencer, en introducir a la gente al mundo del vino, a los que no conocen el vino o los que ya están, a decir, oye, aquí tenemos una gran oportunidad. Uno, porque
Chile es un país de vinos, 2, porque tenemos historia, 3, porque tenemos vinos muy buenos en todas sus variedades, y 4, porque la experiencia sensorial del vino supera o puede de alguna manera generar diferencias con otras bebidas, con otros alcoholes, incluso bebidas sin alcohol, de hecho vinos sin alcohol. Así que, ¿te parece? Hacemos una pausa y volvemos para seguir hablando contigo de esto. Mira, te voy a poner una etiqueta. Yo creo que aquí, más que un influencer, te estás transformando en un inspirador de vinos. Ese yo diría sería, como periodista de vinos, yo te daría ese título de la canción. Estamos junto a Diego de la Barra, inspirador de vinos. Vamos a la pausa y volvemos, amigo. Gracias por continuar con nosotros. Estamos haciendo a esta hora del mediodía, acompañándolos a ustedes, agradeciendo la sintonía en esta sexta temporada de La Onda del Vino, desde la señal radial del vino chileno como es El Conquistador, y nos escuchan acá en toda la zona centro-sur del país, llegando a todos ustedes. Les recuerdo que este capítulo que estamos haciendo junto a Diego de la Barra, de los vinos de Diego, lo pueden volver a escuchar en la playlist que está en YouTube. Ustedes lo buscan como La Onda del Vino, Radio El Conquistador, y van a tener todos los capítulos, van a poder volver a disfrutar todos los capítulos de esta sexta temporada, la quinta también, y nos puedes también encontrar en Spotify, estamos en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, estamos en TikTok, así que bienvenido siempre a esta cofradía, usted que nos escucha a través del Conquistador. Y junto a Diego de la Barra, él es abogado de profesión, pero lo dije en el segmento anterior, para mí además de ser un educador, es un inspirador para todas aquellas personas que quieran adentrarse. Yo los invito a que visiten su red social, Los Vinos de Diego, en Instagram, porque realmente está espectacular. No la había visto nunca, creo que es un tremendo aporte. Diego, y ya entrando a lo segundo que nos habíamos propuesto en esta entrevista radial, tus recomendaciones, ¿y qué te dice a ti? Como, dado que te has tenido este desafío de incorporarte al mundo de la vitivinicultura, ¿qué es lo que te mueve del vino chileno? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Hacia dónde quieres llegar con esto? A ver, son dos preguntas. Sí. ¿Qué es lo que me mueve? ¿Hacia dónde quiero llegar? Sí. Me encantaría, en el fondo, que Chile ya es uno de los países que más produce vino del mundo. Creo que es el sexto, si que no me equivoco, que tengo bien el gráfico. Sí. Pero en consumo estamos muy, muy, muy abajo en la tabla. Creo que no alcanzamos a estar dentro de los primeros 15. Y me encantaría que en Chile, tanto como se produce, se consumiera. Que tuviéramos una cultura del vino tal como existe en el viejo mundo, es decir, España, Francia, donde se produce mucho y se consume mucho. Argentina también. En esos países el consumo interno hace aguantar a la industria, y en Chile eso lamentablemente no es así. Si Chile no exporta vino, muere la vinicultura chilena, y eso tiene que cambiar. Te diré que ese es mi objetivo. Bien. Y en términos de respondiendo a la segunda pregunta, sí. Recomendaciones, es una área súper intrincada esa de las recomendaciones. Porque también uno no ha probado todo, entonces uno siempre se va a quedar corto. Pero ¿has probado los vinos de acá? Sí, de Itata, Bio. Mi productor favorito por ahora, de lo que he probado, ¿sí? Roberto Enríquez, creo que hace un país que es realmente maravilloso. Un abrazo para Roberto. Y un semillón que también me fascina, que es Molino del Ciego, muy, muy rico. Eso de la producción de Itata Bio Bio. Me voy a ir desde norte a sur, a ver. En el norte, creo que lo que está haciendo Marcelo Retamal con Reta es extraordinario. Sí. Tanto el Chardonnay como el Pinot Noir. Y ahora sacó un semillón que está maravilloso. No es tan fácil de pillar, lo pueden encontrar directamente en su Instagram, que creo que es Bodegas Reta. Un semillón que cuesta, creo que es 20 lucas, y si a mí me hubieran cobrado el doble, creo que lo habría valido, porque está realmente extraordinario. O sea, bueno. Cómprese un par de botellas, o sea, de verdad no se van a arrepentir. Después, otra botella que abrí hace poco y que también está extraordinaria, una producción que se hace aquí en el Maipo, que se llama Fuga. Salió súper premiado en la CAP. De hecho, yo compré la botella porque en la CAP creo que salió elegido el mejor super premium en el fondo en su categoría,
y sacó 97 puntos. Y dije, esto debe ser bueno. Lo probé y es también increíble. O sea, si me hubieran cobrado 3 veces lo que cuesta la botella, que la pillan en varias distribuidoras, no es tan difícil de pillar, lo habría pagado gustoso. O sea, si me lo hubieran dado a ciegas y yo hubiera tenido que ponerle un precio al vino, habría dicho que era 3 o 4 veces lo que cuesta, que es aproximadamente 20 lucas también. Eso es una mezcla de Cabernet Franc con Merlot, una producción súper chica, creo que son 1200, 1500 botellas, que también realmente una maravilla de vino, o sea, buenísimo. Y ¿qué otra cosa buena he probado últimamente? Hay una, es que tengo tanta cosa dando vueltas en la cabeza que podría recomendar. De verdad, creo que la recomendación es lejos lo más difícil, porque al final depende mucho de a quién uno lo está recomendando, para quién lo está recomendando. Sí. Estos dos que hice creo que son infalibles, o sea, realmente imposible que se equivoquen. Sí. Y me voy a quedar callado para Mira, no seguir. Tú me la dejaste ahí en bandejita, porque a mí me gusta también recomendar a mis auditores, a nuestros auditores que nos escuchan todos los sábados, pero todavía no está en el mercado, va a salir ahora, este año. Por favor, prepárense para recibir el País y el Sansó de la Viña Bandido Neira, de mis queridos amigos Felipe Neira y Yamil Neira, de acá de Guariligüe, de Ranquil, y de verdad que es espectacular. Es un País y un Sansó maravilloso, y de verdad que está espectacular. Recomendar también el País y Sansó de mi querido amigo, panelista de este programa, Sebastián Fuentes Germani, enólogo, consultor del Litovit, y que actualmente está dirigiendo un programa de transferencia de innovación de desarrollo vitivinícola para el Biobío, con su País y Sansó que está produciendo con la viña Family Berta Wines o Berta Family Wines. De verdad, muy bueno, muy bueno. Entonces, yo creo que como estamos ya en periodo de vendimia, querido amigo, por eso me di este espacio para conversar contigo de recomendaciones, y sobre todo ya entrando ya en la recta final de esta conversación, porque el tiempo en radio se nos va rapidísimo, querido Diego. Me gustaría un poco tus perspectivas con respecto a la vitivinicultura de Chile. Yo he hablado mucho sobre esto, he llegado a la conclusión que esta caída en el consumo debiera contrarrestarse con más ecoenoturismo, con más enoturismo, con fortalecer las visitas a las viñas, traer a las viñas a las ciudades, más allá de los eventos en hoteles. Yo creo que hay que llevar los eventos a otros eventos también y mover más el circuito vitivinícola de Chile. ¿Cómo ves tú el desarrollo vitivinícola para este año, querido amigo? Mira, yo coincido plenamente hacia dónde creo que va la industria, en el fondo. O sea, creo que la industria se está moviendo en dos sentidos. Uno, hacia el fomento del enoturismo, y creo que ahí hay un elemento que yo creo que la industria lo tiene en cierto sentido ya más o menos captado o leído. Cada vez son más las viñas que están ofreciendo experiencias, en el fondo, y creo que ahí hay un gran mundo por explorar. Yo creo que todavía está súper poco explorado, en el fondo. O sea, salvo, no sé, gigantes como Conchitoro, que lo tiene súper bien hecho, etcétera. Las viñas medianas, incluso pequeñas, creo que tienen que un poco como que empezar a vender este sentido de experiencia, y hacer, ya hay infinito que hacer tanto desde el ámbito público como el privado, pero hacer circuitos de vinicultura, especialmente en valles como el Itata y el Biobío, que hay tanto vinicultor más chico, digamos. Me encantaría que eso existiera en el fondo y que eso se fomentara más. Y en el segundo sentido, hacia donde creo que va la industria, y esto también algo que no lo digo yo, digamos, viene desde un hecho, digamos, se está moviendo el consumo hacia vinos más caros, o sea, vinos más premium en el fondo. Se está produciendo menos, pero de mejor calidad. Y yo creo que eso no es algo negativo, ¿eh? Me parece, de hecho, que es algo bueno en el fondo. O sea, hoy en día el consumidor está buscando tal vez gastar más por botella, pero comprar menos botellas. Yeah. En vez de llevarse el pack de 6, va a comprar una, pero va a comprar una que es mejor. Y eso obviamente es un desafío para la industria, porque pone de esta manera como le pone un desafío al enólogo de tener que producir un vino que va a entrar en competencia con otros muy buenos vinos, en el fondo, pero que también le da un valor añadido a la industria que creo que va a terminar siendo para mejor.
Así que estoy muy expectante de lo que va a pasar con la industria en los próximos 2 o 3 años, donde yo creo que el escenario va a ser un poco el mismo. Porque creo que podemos afianzar una muy buena cultura del vino en Chile. Me encantaría que así fuera. Y bueno, ya para ir cerrando, estimado Diego, tu invitación para nuestros auditores para que te sigan en tus redes sociales. Bueno, primero que nada, si quieren visitar mi perfil, seguirlo, Los Vinos de Diego. Mi idea es un poco seguir con esto, seguir fomentando la cultura del vino, seguir mostrando cosas que se están produciendo en Chile, desde los grandes hasta los chicos, digamos, y seguir un poco eso, demostrando que el vino no es para expertos, puede ser para expertos, pero es para uno, es para tomarlo, es para abrirlo con amigos, para abrirlo con familias, para tener una buena conversación, y eso es muy bonito. Así es. Diego de la Barra, abogado, pero también amigo del vino, embajador del vino, inspirador del vino, como te hemos bautizado hoy acá en la onda del vino. Te doy las gracias por habernos acompañado este fin de semana. Estoy seguro que no va a ser la última vez que vamos a conversar. Esta es tu casa, ¿ya? Espero que volvamos a conversar de lo que nos gusta, del mundo del vino, de la experiencia del vino. Agradecerte por este aporte que estás haciendo a la vitivinicultura de Chile, porque no es menor, porque detrás de esto hay un esfuerzo. Hay tiempo, hay dedicación, hay ganas, pero sobre todo creatividad. Muy interesante tu red social. La radio es una de las características de la radio, además de la gran cobertura, es la reiteración. Yo invito nuevamente a nuestros auditores que nos escuchan ahora y nos van a escuchar después en el podcast a que sigan tus redes sociales en Instagram, Los Vinos de Diego, tal como lo escucha. Los Vinos de Diego, donde usted va a poder conocer importantes tips y poder de alguna manera interactuar contigo también, porque esto es un mundo fascinante. Te mandamos un abrazo grande, el mejor de los éxitos y que te vaya muy bien, estimado Diego. Mil gracias por el espacio. Que estén muy bien también. Un saludo a los auditores. Y a ustedes por habernos acompañado como siempre. Mi querido amigo Félix Durán en el control maestro, en la edición, quien les habla, Cristian Sandoval. Yo los invito a que continúen en la sintonía de Radio El Conquistador. En esta y todas sus frecuencias somos la pionera en Chile en frecuencia modulada y somos también la señal del vino chileno. Salud. Chao, chao. Ha concluido una nueva edición de La Onda del Vino, el primer programa radial y podcast dedicado a la difusión del patrimonio vitivinícola y enoturístico del Itata y del Biobío, y donde el protagonista eres tú, y las historias que por más de 400 años han hecho de estos viñedos y bodegas unos de los mejores de Chile. Hasta la próxima y salud.